Muy buenos días, tengan todos ustedes. Soy el doctor Eduardo Antonio Lara Pérez. A nombre de la Academia Mexicana de Pediatría y la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, les doy la más cordial bienvenida este martes 26 de octubre del año 2021. Martes de Pediatría al Día. El tema del día de hoy será marcha alérgica. ¿Hay manera de prevenirla? Y va a ser impartida por el doctor Jaime Díaz Valdivia, alergólogo pediatra. El doctor Díaz Valdivia estudió medicina en la Universidad Autónoma de Nayarit, hizo pediatría y la subespecialidad de alergia e inmunología clínica en el Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde de la Universidad de Guadalajara. Diplomado en Administración de Hospitales y Servicios de Salud y actualmente pediatra en el IMSS Delegación Nayarit. Doy la bienvenida al doctor Díaz. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor Eduardo. ¿Qué tal? Buenos días. Como ya les comentó el doctor Eduardo, soy el doctor Jaime Díaz, soy pediatra y soy alergólogo pediatra por la Universidad de Guadalajara, Hospital Civil de Guadalajara. El día de hoy, el tema que vamos a ver es el de marcha atópica. Y surge una pregunta muy importante, la cual es, ¿existe algún método para prevenirla o si no se puede hacer nada? Entonces, aquí es importante partir desde lo que es la definición. La definición, ¿qué es la marcha atópica? Bueno, la marcha atópica es la evolución de las enfermedades alérgicas a lo largo de la infancia temprana. Si ustedes ven la tabla que está aquí en su costado derecho, observamos que tenemos una evolución de las enfermedades alérgicas a lo largo de la infancia. Los números que vienen en la parte inferior son la edad en años y aquí están las 4 principales enfermedades alérgicas. Yo inclusive agregaría otra enfermedad más que viene en algunos artículos recientes, que es la esofagitis eosinofílica. Entonces, habiendo mencionado lo anterior, observamos que en el primer año de vida se disparan 2 enfermedades alérgicas, que es la dermatitis atópica y que es la alergia a alimentos. La plática del día de hoy se va a centrar mucho en lo que es estas 2 patologías, ya que son el parteaguas para que se desarrollen las otras patologías. Entonces, si observamos esta tabla de nuevo, vemos que el pico máximo que se alcanza de dermatitis atópica y alergia a alimentos lo alcanzamos entre los 6 meses y 12 meses de edad. Por eso gran parte de nuestra consulta que tenemos pediátrica, observamos estas patologías en este grupo de edad, la cual va disminuyendo conforme pasa la edad por un fenómeno que se llama tolerancia, que vamos a platicar más adelante de ello. Y también es importante, por ejemplo, comprender esta marcha atópica, porque como observamos aquí, si dejamos una evolución natural de la enfermedad, nuestro paciente podría presentar lo que es asma aproximadamente a los 2 o 3 años de edad, inclusive desde antes, y también podría llegar a presentarse lo que es la rinitis alérgica, igual desde los 2 o 3 años de edad. Más adelante voy a dar un pequeño resumen de lo que son esas enfermedades, aunque la gran mayoría ya las conocemos. Bueno, ahora sí, vamos a entrar en forma con lo que es el tema y aquí observamos, por ejemplo, cómo diferenciamos lo que es la atopia de la alergia, porque no es lo mismo. A veces pensamos que son sinónimos, pero no lo son. La atopia es la predisposición genética para desarrollar una enfermedad alérgica. Repito, la atopia es la predisposición, o sea, es con los genes, es con lo que yo nací y eso no lo puedo modificar. Y la alergia ya son los síntomas propios de la enfermedad, llámese rinitis, llámese asma, llámese dermatitis o la enfermedad que tengamos. Esa es la definición de lo que es, o es la diferencia entre lo que es atopia y lo que es alergia. Bueno, como ustedes saben, en nuestra práctica privada, las alergias, lo que es el asma, lo que es la rinitis, la dermatitis, son de las principales patologías que vamos a ver y de hecho son las patologías crónicas más frecuentes en la edad pediátrica.
en algunos artículos nos mencionan que hasta un 20% de los niños y adolescentes padecen o han padecido alguna enfermedad alérgica a lo largo de su infancia. Al inicio comenté que no me iba a enfocar mucho en lo que es la dermatitis atópica, ya que es el gran parteaguas para lo que es el inicio de esta marcha atópica. Y eso es importante porque hasta un tercio de los pacientes con dermatitis atópica llegan a tener alergia a alimentos. La tasa estimada de alergia a alimentos, aunque sea en menor cantidad o con síntomas leves, podría ser hasta del 10% en la población general. Bueno, a partir de este momento voy a dividir ya las patologías, iniciando con la que considero la más importante para esto, que es la dermatitis atópica. Así a grandes rasgos, todos sabemos lo que es la dermatitis atópica. Es una inflamación crónica de la piel que me va a causar comezón, que me va a causar, y lo más importante, un deterioro de la barrera cutánea. Entonces, esto, como ya mencioné al inicio de la plática, se presenta en los primeros años de vida y va disminuyendo su tendencia con la edad, con y sin y a pesar del médico. El 45%, bueno, cuando la dermatitis atópica, como ya comenté, se presenta en el primer año de vida o inicia en el primer año de vida. Y se va a desarrollar fenómenos de lo que es la tolerancia. Entonces, el 45% de los niños mejorarán al año de edad, el 60 al 65% a los 2 años y hasta un 85 a un 90% a los 5 años de edad, por el fenómeno que vamos a comentar más adelante. Bueno, un poquito así, una empapada leve de lo que es anatomía. La piel tiene dos estructuras de barrera, lo que es el estrato córneo y lo que son las uniones estrechas, de acuerdo, que es lo que me va a hacer que no tenga contacto lo que es el exterior con el interior. Y uno de los grandes problemas que existe en la dermatitis atópica, que hay una reducción en la expresión de estas uniones estrechas. La principal es la claudina y eso va a hacer que el alergeno o que la célula dendrítica, que son las células presentadoras de antígeno, que penetren esta barrera y que tomen mucho más sencillo el alergeno y lo penetren hacia lo que es la presentación del antígeno. Entonces, esto es importante, porque si tenemos una disrupción, si tenemos una lesión en lo que es nuestra capa superficial de la piel, pues va a haber mucho mayor sensibilización y por ende va a haber mayor sintomatología alérgica e inflamación. Bueno, entonces, como ya comenté, una vez que tenemos lo que es la toma del alergeno por parte de la célula dendrítica, se va a llevar a cabo su presentación. Entonces, aquí les traigo una diapositiva o una imagen donde es un poco más gráfico lo que explico. Tenemos el alergeno, que el alergeno podría ser cualquier alergeno, ácaro del polvo, epitelio de mascotas, hongos de humedad, pólenes, cualquier alergeno podría ser que llegue a lo que es la piel. Y como tenemos una capa de la piel lesionada, lo que va a suceder es que el alergeno entra con mayor facilidad, lo va a captar la célula dendrítica, aquí tiene su alergeno, y se lo va a si es un proceso de sensibilización, se lo va a llevar a lo que es el linfocito T virgen para que se diferencie en este caso en un linfocito TH2 y a su vez produzca IG específica, la cual va a llegar a lo que es el mastocito y lo va a degranular y se va a producir lo que ustedes ya saben, que es la liberación de histamina y otros elementos que van a hacer que haya una inflamación de la piel y que haya prurito, y todo esto es una retroalimentación positiva que va a suceder mientras que no ayudemos nosotros como médicos a mejorar esta condición de la piel. Por eso les decía al inicio que es importante la dermatitis atópica en lo que es la marcha alérgica o marcha atópica. ¿Por qué? Porque si no logramos detener esto, va a haber mayor sensibilización de alergenos y por lo tanto la progresión a asma y rinitis alérgica va a ser prácticamente inevitable. Como ya mencioné, la dermatitis atópica es una combinación genética y ambiental para que progrese o para que empeore. Cuando hay un daño epitelial, se llegan a producir
por las células epiteliales estas citoquinas. Una de ellas es la linfoproteína estromaltímica, y llega a haber un incremento de lo que son células dendríticas, y todo va a llevar a una estimulación de linfocitos TH2. Aquí está otra imagen que explica lo anterior que mencioné, que es muy similar a la primera que les presenté. Tenemos un daño en la barrera de la epidermis o de la piel. Por lo tanto, al haber un daño en la epidermis, se van a producir estas tres principales citoquinas, que es la interleucina 33 y la 25, que más adelante las voy a hablar más a detalle, y la linfopoietina estromal tímica. Entonces, estas a su vez van a hacer que haya mayor diferenciación o mayor balanza TH2, y esto nos va a hacer a su vez, como ya mencioné, que haya mayor sensibilización, mayor liberación de IgE, y que esto nos va a llevar a lo que es la degranulación de basófilos, mastocitos, lo que me va a llevar a una inflamación cutánea y a su vez mayor liberación de estas citoquinas. Entonces les digo, es un círculo vicioso que mientras que no mejoremos lo que es la condición de la piel, difícilmente lo vamos a detener. Bueno, me gustaría aquí hacer una pequeña pausa con lo que es la epidemiología, ya que hay bastantes estudios en nuestro medio ambiente que nos, perdón, en nuestra, un segundito. Ok, hay muchos estudios a nivel mundial, disculpen, donde se investiga lo que es la relación o la incidencia de lo que es asma con rinitis alérgica. Entonces, aquí les presenté 4 estudios principales en donde se investigó o donde se dio seguimiento a niños con dermatitis atópica. Y observamos que en Canadá, por ejemplo, se hizo un estudio con 2.300 niños, los cuales tenían dermatitis atópica que inició antes de los 2 años de edad, de los cuales se le dio seguimiento aproximado de 3 a 4 años, y se observó que el 70% de ellos desarrolló rinitis alérgica y el 30% de ellos desarrolló asma. Otro estudio en Tailandia un poco más pequeño con 102 niños, se observó un resultado prácticamente similar al de Canadá, con un 69% de desarrollo de rinitis alérgica y un 29% de desarrollo de asma. Y este estudio es uno de los más amplios. De hecho, aquí está la bibliografía en la parte de abajo, si queremos investigar un poquito más de estos estudios, donde observamos que 7.800 niños se estudiaron en un lapso de 3 años, de los cuales 4.600 niños tenían dermatitis atópica y 3.200 niños no lo tenían. Entonces, si se fijan, la diferencia entre un grupo y otro es abismal. El 66% de los niños con dermatitis atópica desarrollaron rinitis y el 32% desarrolló asma, que si se fijan son muy similares a los resultados canadienses y de Tailandia. Y aquí hago hincapié en esto, que de los 3.200 niños sin dermatitis atópica, solamente el 10% desarrolló asma y el 2% desarrolló, perdón, rinitis alérgica, y el 2% desarrolló asma. Entonces, esto habla de lo que es la importancia de la marcha atópica para lo que es intentar detener la progresión a rinitis alérgica y a asma. Bueno, en lo que es alergias, en 1989 se mencionó esta hipótesis que debe ser muy conocida por todos, que se llama hipótesis de la higiene. Y esta me habla o me propone que la exposición a gérmenes y determinadas infecciones en la infancia ayuda a lo que es el desarrollo inmunitario. Entonces, ¿cómo lo traducimos a palabras sencillas? Es de que si no tengo una exposición prolongada a gérmenes o a bacterias o a alergenos, esto me podría llevar a que yo padezca enfermedades alérgicas. Entonces, y se ha visto esto muy común. En los últimos años ha habido un incremento en lo que son las enfermedades alérgicas, y todo esto se ha asociado precisamente a que los niños pues ya no salen a jugar, ya no conviven, y ahorita con todo esto de la pandemia por COVID-19 pues se incrementó aún más. ¿Por qué? Porque precisamente no fueron a las escuelas, no tenían contactos con gérmenes más que los de casa, y todo esto hizo que se incrementara la incidencia de estas enfermedades alérgicas. Bueno,
vamos a pasar a lo que es el rol de la alergia a alimentos. ¿Por qué es importante investigar la alergia a alimentos en la marcha atópica o en las dermatitis atópicas? Para empezar, es importante que sepamos que hay dos grandes grupos de lo que es la alergia alimentaria. Tenemos la alergia alimentaria mediada por IgE y la no mediada por IgE. La más común es la no mediada por IgE. Sin embargo, para fines de esta plática, vamos a hablar de lo que es la alergia alimentaria mediada por IgE, ya que esta va a coexistir comúnmente con la dermatitis atópica. Hay un estudio japonés que encontró que los pacientitos con dermatitis atópica tenían un antecedente de alergia a alimentos, o esta sucedía antes en pacientes con alergia a alimentos. Otro estudio que se hizo en Estados Unidos, se observó que se investigaron 2.222 niños, de los cuales todos tenían dermatitis atópica, y se observó que en los primeros 3 meses de edad, el 64% mostró alguna sensibilidad a alguno de estos alimentos, ya sea leche, cacahuates o huevo, pero se les dio seguimiento a estos niños y después del año de edad, la gran mayoría ya no lo mostraba. ¿Qué quiere decir esto? Que se creó un fenómeno llamado tolerancia, ¿de acuerdo? Entonces, la tolerancia, ¿cómo la podemos entender o comprender? Es básicamente una desensibilización de alimentos. Hay dos maneras de realizarse, una de manera natural, que es con el contacto que el niño pudo haber tenido a lo largo de su infancia temprana con el alimento, ya sea, por ejemplo, si son alérgicos al huevo, muchas veces estos niños me toleran comer huevo horneado o huevo cocido o huevo en panes o en diferentes alimentos, y poco a poco, como se tuvo contacto con lo que es el huevo durante un tiempo prolongado, se va a desarrollar este fenómeno de tolerancia. Recuerdo que hay mayor producción de interleucina 10, de linfocitos T reguladores, y eso me va a hacer que los niños poco a poco me puedan llegar a consumir el alimento. De hecho, por ejemplo, en lo que es la leche, que es el alimento más alergénico que tenemos en lo que es la infancia, observamos que hasta un 50% de los niños desarrollan tolerancia al año de edad, hasta un 80% a los 2 años y aproximadamente a los 4 años entre un 90 a un 95%. Eso es importante saberlo porque para saber cuándo retarlos, ¿no? O sea, para saber cuándo le voy a dar lácteos, cuándo no le voy a dar. Y es importante también, por ejemplo, que a todo niño que tengamos con dermatitis atópica y una sospecha de alergia a alimentos, que le realicemos pruebas específicas, ya sea cutáneas o IG específicas en sangre, para detectar que su alergia a alimentos no sea relacionada o mediada por IgE. Ok, entonces, quise dar un pequeño resumen de lo que es esta patología. Obviamente esta patología merece un día totalmente aparte, sin embargo, es una patología que casi no la identificamos o que sobre todo la podemos llegar a confundir con otro tipo de enfermedades. Si bien mencioné que las 4 principales enfermedades de la marcha atópica son la dermatitis atópica, la alergia a alimentos, el asma y la rinitis alérgica, también existe esta otra condición que se observa en bastantes pacientes con estos antecedentes. Entonces, ¿qué es la esofagitis eosinofílica? Es una enfermedad inflamatoria esofágica crónica inducida por pólenes o alergias alimentarias. Es la acumulación de eosinófilos en lo que es el esófago. Entonces, esta esofagitis eosinofílica, en términos de clínica, se puede llegar a confundir con lo que es el reflujo, ¿de acuerdo? Presenta síntomas muy similares a lo que es el reflujo, o inclusive cuando ya está muy avanzado el problema, podría llegar a presentar disfagia o inclusive hasta una obstrucción de lo que es el bolo alimenticio en el esófago. Inclusive me ha tocado ver casos donde se llega a confundir con lo que es la acalasia, clínicamente hablando, claro está. Entonces, esta esofagitis eosinofílica se diagnostica mediante biopsia de lo que es el esófago mediante una endoscopía, en donde buscamos detectar más de 15 eosinófilos por campo.
Entonces, esta esofagitis eosinofílica la vamos a tratar con lo que son corticoides inhalados y evitación de lo que es el alergeno. Por eso mencionaba que era importante realizar pruebas de alergia, ya sea IG específicas en sangre o en piel. Muchas veces esta esofagitis eosinofílica pasa desapercibida o mejora porque como el tratamiento, por ejemplo, del asma son corticosteroides inhalados, muchas veces esto les ayudan también a lo que es la patología de esofagitis eosinofílica y no se llega a diagnosticar. Si se fijan, por ejemplo, aquí en la parte inferior, vemos que este estudio que se realizó en Europa, se observa que 449 pacientes con esofagitis eosinofílica tenían tasas de prevalencia alérgica altísimas, de rinitis alérgica del 61%, de alergia a alimentos del 39% y de dermatitis atópica del 46.1%. Entonces, nuestra esofagitis, por ejemplo, en los niños, bueno, ese es un esófago normal, obviamente, y se observa un proceso inflamatorio debido a que el niño está consumiendo alimentos que le causan alergia y, por lo tanto, al no evitar el alergeno, al seguir produciéndose citocinas proinflamatorias, como ya comenté al inicio, se va a producir una inflamación y una fibrosis de lo que es el esófago y al último va a tener este patrón clásico de empedrado que se observa aquí en la imagen. Bueno, sobre lo que es asma y rinitis, realmente no voy a entrar a gran detalle, ya que es una patología que amerita mucho tiempo y por cuestiones de tiempo de exposición, solamente vamos a mencionar los puntos clave. Como ustedes ya saben, es una enfermedad inflamatoria crónica de la vía respiratoria que va a estar acompañada de hiperreactividad y remodelación de las vías respiratorias. Esta enfermedad, como ustedes ya saben, en los niños uno de sus principales síntomas es la tos. De hecho, hay una patología que es la tos como variante de asma. Y vamos a observar además en algunos niños que tengan su patología avanzada, sibilancias, opresión torácica o inclusive dificultad respiratoria o crisis recurrentes. Esta patología ha ido en incremento en los últimos años, pues ustedes ya saben, debido a lo que mencionaba al inicio, a los cambios en los estilos de vida, en los factores ambientales y en lo que son las dietas. Entonces, obviamente, hablando específicamente de marcha atópica, sí, yo tuve una dermatitis atópica en la infancia, una alergia a alimentos que no fue tratada evitando el alergeno o que no fue tratada con mejoría de lo que es la barrera cutánea, es muy probable que el tener un contacto prolongado con los alergenos que me haya sensibilizado y que vaya a progresar a lo que es asma o a una rinitis alérgica. Un estudio en Nueva York se demostró que los niños sensibles a las proteínas de la leche de vaca en la infancia mostraban una inflamación agravada de las vías respiratorias y es básicamente lo mismo que he mencionado, que si no logramos parar esta marcha atópica, vamos a progresar a asma en un plazo a mediano o en un plazo corto o mediano plazo. La rinitis alérgica. La rinitis alérgica también no voy a entrar en gran detalle, nada más les traigo la definición de lo que es la ARIA, que es la guía de rinitis alérgica, en donde me menciona que tengo 4 patologías principales o 4 síntomas principales, que es la congestión nasal, la rinorrea hialina, el prurito nasal, ocular u ótico y los estornudos de manera continua. El tratamiento, pues ustedes ya saben, si es menos de 4 días a la semana durante menos de 4 semanas, son antihistamínicos. Y si esto es más crónico o más frecuente, son con esteroides tópicos nasales. No quise entrar en gran detalle a rinitis y asma porque realmente no es el objetivo o no es el mensaje que me gustaría dejarles. Vamos a hablar un poquito de lo que son los mecanismos subyacentes de lo que es la marcha atópica. Y como ya mencioné, lo más importante de todo esto y en lo que quiero hacer hincapié y me gustaría que se llevaran es la restauración de lo que es la piel. Espero que haya dermatólogos aquí escuchando la plática y no me dejarán mentir que ese va a ser el tratamiento principal de esta enfermedad.
Entonces, la piel es la principal barrera de defensa, como ya comenté al inicio, tenemos lo que es el estrato córneo, las uniones estrechas, que al presentar una disrupción va a haber mayor penetración y sensibilización de alergenos. También tenemos en lo que es la piel una proteína llamada filagrina, que se encuentra en lo que es la barrera cutánea, en el estrato córneo, y esta también cuando tenemos una disrupción o cuando tenemos una mutación o una hipofunción de esta proteína, va a haber mayor también penetrancia de alergenos y mayor liberación o secreción de linfopoyetina estromaltímica de interleucina 25 e interleucina 33. Ok, la filagrina entonces tiene un papel muy importante en la integridad del estrato córneo, como ya comenté, en lo que es en términos de estructura y composición. Sus mutaciones o sus alteraciones de este gen de la filagrina va a hacer que penetre mucho más sencillo el alergeno. Entonces, al penetrar el alergeno, se van a estimular estas citocinas de células epiteliales, que son las que ya he mencionado, la linfopoyetina estromaltímica, la interleucina 33, la interleucina 25. Todas ellas van a incrementar la respuesta de linfocitos T helper tipo 2, que son que es el tipo alérgico, y todo ello me va a conllevar a un agravamiento de mis enfermedades alérgicas, a una retroalimentación positiva, a una mayor liberación de lo que es histamina, y esto es importante, si se fija la interleucina 25, cuando se libera va a inhibir aún más la expresión de filagrina. Entonces, todo esto es una retroalimentación positiva, que por eso los niños con dermatitis atópica, muchos de ellos, los que no tienen tratamiento, llegan a empeorar. También se ha mencionado mucho este tema últimamente, lo que es el microbioma intestinal. Y sí, también en las enfermedades alérgicas es muy importante porque también si tenemos alteraciones específicas en lo que es el intestino, me va a incrementar el riesgo de sensibilización a alérgenos vía digestiva. Entonces, estudios que se mencionan acá en la parte inferior informan que los niños que tienen o tenían dermatitis atópica tenían una diversidad microbiana intestinal disminuida en los primeros años de vida. También se observó que los niños que tenían estafilococos en lo que es el intestino tenían una menor posibilidad de desarrollar dermatitis atópica, a diferencia de los que tenían el Clostridium difficile. Tenían una posibilidad incrementada de desarrollar dermatitis atópicas. Vamos a pasar a una de las partes finales de lo que es la exposición, en donde vamos a hablar un poquito de lo que son las estrategias, qué puedo hacer o si realmente sí puedo prevenir lo que es la marcha atópica. Entonces, como he hecho mucho hincapié en lo que es a lo largo de esta plática, es tratar de descubrir si mi dermatitis atópica está cursando con alergia a alimentos o si mi dermatitis atópica me la está causando un alimento. Entonces, es importante que yo realice pruebas cutáneas en los niños, que ya sea mediante IgE específica, Immunocap o cualquier método que quiera utilizar para tratar de identificar el alergeno causante, el cual podría ser un alimento o podría ser un aeroalergeno, ácaros, epitelios de animales. Ok. Entonces, es recomendable, como ustedes ya saben, que se dé seno materno exclusivo los primeros 6 meses de vida, ya que esto redujo la incidencia de dermatitis atópica. Aquí voy a hacer hincapié en algo. Los niños con alergias, por ejemplo, a las proteínas, o sospecha de alergia a las proteínas de leche de vaca, o una historia de atopia materna, o alergia a la leche, o hermanitos con alergia a la leche, ellos se sugiere que la mamá, además de darle lactancia materna exclusiva y no darle fórmulas, que tenga una dieta de restricción de lácteos. ¿De acuerdo? Eso es importante que se haga. ¿Y con qué objetivo? Pues que tengamos una menor exposición a lo que es la leche de vaca y también un incremento en el desarrollo del microbioma intestinal.
Muy bien. Este estudio alemán me pareció muy interesante, por eso se los quiero mencionar. Se le dio seguimiento durante 15 años a niños que no recibieron lactancia materna. Se dividieron en dos grupos. A unos se le dio seguimiento con fórmulas hidrolizadas y a otros con fórmulas normales. Ojo, los niños que fueron estudiados durante este seguimiento eran niños atópicos o con su predisposición genética a padecer alergias. Entonces se observó que en los niños que consumieron fórmulas hidrolizadas hubo un menor riesgo de desarrollo de dermatitis atópica, rinitis y asma. Ojo, la lactancia materna obviamente es lo más importante de todo, con una restricción láctea. Pero aquí estamos hablando única y exclusivamente de niños que no pudieron recibir lactancia materna, en donde niños con atopia, las fórmulas hidrolizadas tienen mejor pronóstico que las fórmulas convencionales. Este otro estudio también me pareció muy interesante mostrárselos, en donde se utilizó este probiótico, que es el Lactobacillus rhamnosus, que ya lo deben de conocer la mayoría. Es un lactobacilo, un probiótico que se utiliza inclusive ahorita para cólicos y que ya viene agregado inclusive en algunas marcas de fórmulas hidrolizadas. Se hizo este estudio también en Europa, doble ciego, en donde se observó que a los niños que se les dio lactobacillus rhamnosus durante los primeros 2 años de vida, se redujo la prevalencia de dermatitis atópica hasta en un 50%. Esto me pareció muy interesante. Yo creo que me voy a poner de acuerdo con médicos de aquí de mi ciudad para ahondar más o hacer más extenso este estudio. La verdad que valdría la pena aplicarlo en nuestra comunidad porque no encontré ningún estudio aquí en el país. También de lo que mismo que comentábamos, la sensibilización o la exposición de lo que son los alergenos en el embarazo tiene un fuerte impacto sobre lo que es los neonatos o los recién nacidos. Se observó que las exposiciones prenatales, o sea, de la mami, a animales de granja o a leche de vaca sin hervir o como le llamamos aquí en mi estado, leche bronca, han sido asociados con un riesgo reducido de desarrollo de dermatitis atópica en lo que es la infancia. Y también, parte de lo mismo, hay otro estudio que se llama LEAP o LEAP, que en donde a los niños con antecedente de padres alérgicos al cacahuate o hermanos alérgicos al cacahuate, se les invitó a que se les dio, un consumo constante de cacahuate a partir del año de edad y se observó una disminución en la prevalencia de alergia versus a los que no se les dio este consumo de cacahuate por miedo a alguna reacción. Como ya comentamos también al inicio, es importante los factores ambientales. Hay que tratar de disminuir todo lo que podría incrementar el riesgo de sensibilización o el riesgo de desarrollo de lo que es la alergia o agudización de su rinitis o de su asma. Por ejemplo, está demostrado que el humo de tabaco, que está demostrado que lo que son los hongos de humedad incrementan el riesgo de sensibilización alérgica y el desarrollo de asma. Obviamente se va a sugerir, por ejemplo, a todos los padres que dejen de fumar, que si tienen en su casa salitre, humedad, todo eso, que se reparen estas paredes para que el alergeno, o para que haya menor cantidad de alergeno en casa. También recientemente se ha investigado lo que es la vitamina D y lo que son los rayos ultravioletas, en donde se observa una mayor prevalencia de enfermedades alérgicas en donde hay menores rayos o menor exposición a rayos ultravioletas. También algunos artículos mencionan que las personas nacidas en otoño y invierno, que es cuando hay menores rayos ultravioletas, tienen más altas tasas de alergia a alimentos o dermatitis atópica. Niveles bajos de vitamina D están relacionados con la dermatitis atópica severa y a su vez los niveles altos con riesgo reducido de dermatitis atópica. Ahora sí, vamos a pasar a la última parte, aunque al final les traigo unos casos clínicos que me gustaría compartirlos con ustedes.
Bueno, el tratamiento médico, como ustedes ya saben, en la gran mayoría de las patologías alérgicas son los antihistamínicos y los Ya está el corticosteroides. tratamiento. Marcha tópica. Ah, perdón. Eh, entonces, en lo que es la dermatitis atópica, que es, le repito, donde me quiero centrar el día de hoy, es el emoliente. El emoliente es importantísimo ya que es la que me va a disminuir o me va a retener más agua en lo que es la capa de la piel y me va a restaurar lo que es la piel, la marca que ustedes quieran. Pero sí es importante que utilicen un emoliente y que si hay un prurito importante, también se utilizan antihistamínicos e inclusive cuando la dermatitis atópica es muy severa, en un inicio se pueden utilizar esteroides sistémicos en ciclos cortos o esteroides tópicos. Como ya comentaba, hay una menor pérdida de agua transepidérmica y una mayor hidratación del estrato córneo, por eso es importante utilizar los emolientes. Entonces, si tenemos un niño con dermatitis atópica y no le estamos dando emolientes más que la pura evitación del alergeno, no vamos a tener éxito en lo que es el tratamiento. Y por último, y no menos importante, tenemos la inmunoterapia alergoespecífica. La inmunoterapia alergoespecífica, una vez que tenemos identificado lo que es el alergeno causante de nuestra alergia acuérdense que es importante la correlación clínica. No porque el paciente tenga una prueba positiva cutánea, no sé, a perro, es un epitelio de perro, pero el niño cuando tiene contacto con perros no desarrolla ninguna sintomatología, eso es solamente sensibilización y no causa de alergia. Entonces, siempre es importante cuando nosotros como alergólogos iniciamos inmunoterapia alergoespecífica que hagamos una correlación clínica con el resultado y con el ambiente del paciente. Entonces, también existe inmunoterapia alergoespecífica contra alimentos en algunos países. Así a grandes rasgos, hay un incremento de secreción de interleucina 10, de linfocitos T reguladores, va a haber una conversión de IgE a IgG4, va a haber una disminución en los linfocitos TH2, que como comentábamos era la balanza alérgica. Aquí uno de los problemas es que no tenemos una mejoría inmediata con la inmunoterapia alergoespecífica. Generalmente tienen que pasar varios meses o inclusive hasta un año para que veamos una mejoría como tal por las vacunas. Y la sensibilización mejora después de los 2 años de inmunoterapia. Generalmente las inmunoterapias alergoespecíficas tienen una duración de 3 a 5 años. Y por último tenemos lo que son las terapias monoclonales. Las terapias monoclonales, pues es basadas en anticuerpos monoclonales. Hay muchísimos en el mercado, pero aquí les traje 3 que están aprobados en pacientes pediátricos y uno que está en estudio. El ampliamente conocido Malizumab, que es un anti-IgE. Comentábamos al inicio de la plática que en este caso, cuando se administra, tenemos IgE libre que se va a unir a los receptores que tenemos en los mastocitos, que se llaman Fc epsilon, y esto va a hacer que degranule el mastocito. Entonces, el omalizumab lo que va a hacer al administrarse es unirse selectivamente a la IgE libre, por lo tanto va a hacer que esta IgE no se una al mastocito y no me lo degranule. Entonces, el omalizumab es uno de los tratamientos más exitosos para lo que es un asma grave no controlada, una dermatitis atópica severa o una rinitis alérgica también o una urticaria severa. El contra que tienen que son tratamientos costosos que muchos pacientes no los pueden solventar y aparte que no son tratamientos de primera línea, se dejamos para casos severos. Tenemos, y solamente está aprobado ahorita en adolescentes y adultos. El dupilumab es una antiinterleucina 4, interleucina 13. Esas interleucinas son secretadas por los linfocitos TH2 estas citocinas o este anticuerpo monoclonal sí se puede dar desde edades tempranas y está demostrado que disminuye lo que es la respuesta TH2 y por consecuencia la sintomatología alérgica.
Y tenemos otro medicamento o otro anticuerpo monoclonal que está en estudio, que es, se llama tezepelumab, y es una antilinfopoyetina estromal tímica, que como comentábamos, esta era una de las citocinas epiteliales que se encargaba de estimular la secreción de linfocitos TH2. Ok, y por último, les quiero compartir un poco de el trabajo que venimos realizando aquí en mi estado. Somos un grupo de médicos, tengo el apoyo de un médico infectólogo, el doctor Soria, un médico dermatólogo pediatra, el doctor Javier Rodarte, y estos son los casos clínicos que hemos manejado en conjunto. Cabe mencionar que estos casos clínicos, todos los pacientes tengo su aprobación y permiso para la publicación de las imágenes, por eso no vi conveniente restricciones ni ocultar carita. Y aparte porque parte de la patología que quiero mostrar precisamente está en la cara. Importante mencionar que muchos de estos pacientes no se utilizó esteroide sistémico, solamente se utilizó, una vez que se detectó el alergeno, se evitó y se dio antihistamínicos y emolientes. Tenemos el primer caso clínico, que es un bebé de 4 meses de edad, el cual estaba alimentado exclusivamente con fórmula, ya que la mamá no quería darle pecho, y como pueden observar, tenía las lesiones características o clásicas de la dermatitis atópica. A este bebé se le hicieron prueba en sangre para IgE específica para beta-lactolobulina y resultó positiva. Se le dio una fórmula hidrolizada, se le dio antihistamínicos porque el niño tenía bastante prurito, y si se fijan en la cita posterior, que fue al mes de edad, las lesiones prácticamente han desaparecido. Esta segunda niña es una niña de 1 año, 9 meses de edad, la cual acudió el primer día hacia mi consultorio. Se le realizaron pruebas cutáneas en donde se observó que tenía una alergia importante a lo que es la proteína del huevo y en menor cantidad a soya y leche. Se le hizo una restricción de estos 3 alimentos, además de lo que es antihistamínicos igual y emolientes, como comenté, que es importantísimo. Y se observó, si se fijan aquí ya, esta cita fue 3 meses después del primer día que vino, a los 2 años de edad, y se observa ya prácticamente también sin lesiones. Ojo, con estos 2 niños no utilizamos corticosteroides ni tópicos ni sistémicos. Esta niña es una niña que ha estado presentando algunas recaídas, pero si se fijan, esta es la primera imagen. Aquí me apoyó el doctor Javier Rodarte, el dermatólogo pediatra, porque también aparte tenía sobreinfección con estafilococos aureus y también tenía escabiasis. Si se fijan aquí, las lesiones en la cara son importantes, son crónicas sobre todo. Y igual se le hicieron, bueno, ella ya traía pruebas específicas en sangre, en donde su principal alergeno que tenía en alimentos era la leche. Se le hizo suspensión de leche y con ella sí se tuvieron que utilizar corticosteroides sistémicos en un inicio, y tenemos esta cita posterior a los 2 meses de edad, donde si se fijan o de las cosas que más llaman la atención es que cómo nos afecta en cuanto a autoestima, en cuanto a calidad de vida, estas patologías. Si se fijan, en el semblante de la niña es totalmente distinto al que llegó en un inicio. Otro bebé muy similar al primero que les presenté, igual de 3 meses de edad, con mamá que no lo lactaba, que le daba fórmula de inicio, y se observa aquí las lesiones clásicas de dermatitis atópica. Igual se le hizo, en este niño no hicimos pruebas porque era muy evidente, porque aparte de tener lo que era la dermatitis atópica, tenía también distensión abdominal, reflujo, todos los datos clínicos de una alergia a la proteína de leche de vaca. Simplemente hicimos una prueba de supresión con fórmulas hidrolizadas y emolientes, y el niño, si se fijan, esta es a los 15 o 20 días de que lo vimos la primera vez, mejoró bastante sin uso de esteroides sistémicos o tópicos.
Es otra niña también muy similar, pero ella con un cuadro de dermatitis atópica más agresiva. Si se fijan, ya hay partes atróficas, sobre todo aquí en el cuello, que esas muy difícilmente las vamos a recuperar, pero en lo que es su carita también hicimos pruebas específicas para lo que es alimentos y alergenos, resultando positivo a lo que es ácaro, a lo que es lácteos y soya. Suspendimos esos alimentos y la mejoría que notamos a los 3 meses pues es muy notoria. Tenemos aquí el caso de esta niña que es uno de los casos que más nos ha alegrado ayudar o mejorar, ya que es una niña que aparte de problemas de dermatitis tenía una depresión importante por cómo se veía visualmente ella. Ella hacía, Nayarit es un estado costero, es un estado que su principal fuente de ingreso o consumo de proteínas es el consumo de camarón, y la zona donde ella vive es una zona totalmente camaronera, entonces su principal proteína que consumía era el camarón. Cuando realizamos, de hecho su piel estaba tan dañada que no le pude realizar pruebas en piel, las tuvimos que pedir en sangre, y se observó una alergia terrible a lo que es el camarón y a lo que es los ácaros del polvo. Iniciamos inmunoterapia alergo específica contra ácaro y contra cucaracha, ya que las cucarachas comparten gran parte de su estructura con lo que es el camarón por las tropomiosinas. Entonces, iniciamos vacunación y esta foto sí es de más tiempo. Esta foto es a 1 año y medio de la foto previa, pero si se fijan, prácticamente su piel ya se recuperó. Prácticamente no tenemos lesión y obviamente su semblante de la niña es totalmente distinto al que tenemos en un inicio. Yo sé que también no nos están, me están viendo parte de pediatras, me están viendo también médicos generales, y también es importante, o quise traerles esta diapositiva de un adulto para que también invitarlos a que también investiguen esto en los adultos, porque muchas veces los adultos también tienen problemas de dermatitis atópica secundaria a sensibilización, aunque ellos son más aeroalergenos que alimentos como tal. Con esta paciente también iniciamos inmunoterapia específica, hicimos alguna restricción de alimentos que resultaron positivos, y si se fijan aquí la mejoría a 2 meses también es muy notoria. Para concluir, es importante que sepamos que el aumento global de las enfermedades atópicas reduce la calidad de vida, como vimos en las imágenes. Las afectaciones psicológicas que trae estas enfermedades son importantes. El comprender la marcha atópica facilita nuestra comprensión de lo que es la fisiopatología de todas las enfermedades alérgicas. Y ahora sí, volvemos a la pregunta del inicio o el motivo de la plática. ¿Hay manera o hay forma de evitar la progresión de lo que es la marcha atópica? No. No se puede detener la marcha atópica, ya que es una predisposición genética, pero sí podemos hacer o detener los factores que la agravan e inclusive evitar su progresión a lo que es rinitis alérgica y asma. Y el objetivo principal, o con lo que quiero que se queden el día de hoy, es reparar la barrera cutánea. Niño que tenemos con dermatitis atópica, reparar su barrera cutánea para evitar una mayor sensibilización y el desarrollo de otras enfermedades alérgicas. Ok, nada más, me gustaría dejar un mensaje final para todos, que es invitarlos a que investiguemos más de estas patologías. Realmente, muchas veces la dermatitis atópica solamente las manejamos con esteroide, o inclusive me ha tocado ver pacientes que se manejan con inmunomoduladores, cuando no investigamos una causa del por qué se está desarrollando esta dermatitis atópica, como comenté al inicio.
prácticamente la mitad de los pacientes con dermatitis atópica tienen algún tipo de alergia a alimentos. Entonces, la invitación va en ese sentido, que investiguemos un poquito más a nuestros pacientes y no solamente darles tratamientos o no solamente cuadrarnos en algún tipo de tratamiento. Valdría la pena seguir investigando o ahondar un poquito más en todas estas patologías para entre todos pues crear nuevas líneas de tratamiento para una enfermedad tan compleja como son las enfermedades alérgicas. Muchas gracias. Muy amable, doctor Díaz. Si nos hace favor de dejar de compartir su pantalla. Definitivamente que es un tema interesante, actual, muy importante, como dijo usted, afecta la calidad de vida. Y pues hay aquí preguntas. El doctor Luis Alfredo Espinosa Cambero le pregunta si las infecciones en la madre tienen un fuerte impacto positivo, evitar, o negativo, favorecer para dermatitis atópica. En enfermedades, me refiero a alérgicas. Bueno, quiero pensar que el doctor colega se refiere a alérgicas. Obviamente tiene un impacto importante. Es de lo que específicamente sobre dermatitis atópica. Sí, específicamente sobre la dermatitis atópica, sí, porque recuerden que esa es una enfermedad genética. Entonces, si tenemos una predisposición genética incrementada a desarrollarla, el impacto es aún mayor. Entonces, la respuesta sería sí, si tengo un... Perdón. Si tengo una enfermedad atópica, se incrementa lo que es el riesgo de desarrollar dermatitis atópica en la infancia. Muy bien, muchas gracias. Dice, buenos días, diagnóstico y tratamiento de alergias, ¿puede intervenir un pediatra neumólogo? Híjole, es una pregunta muy complicada. Depende mucho del lugar donde fue preparado y la experiencia que tenga. Nosotros como alergólogos, nuestra preparación a lo largo de esos 2 años de su especialidad va muy enfocado en la parte de sensibilización y en lo que es la parte de realizar pruebas, mecanismos de acción de lo que es la inmunoterapia. Lo ideal sería que un alergólogo, inmunólogo, realice este tipo de estudios, aunque sí he visto que varios neumólogos lo hacen de manera adecuada, pero les repito, lo ideal sería que un inmunoalergólogo lo realice. Muchas gracias. Hay felicitaciones para usted de varias personas. Dice, ¿una alergia ambiental y alimentaria puede ser curable? Lo que buscamos más que la palabra, es que la palabra curable es muy ambigua. Aquí lo que buscamos es más que nada una tolerancia. O sea, a grandes rasgos, que el paciente tenga un contacto prolongado con lo que le hace daño, que es lo que básicamente hacemos con las inmunoterapias, que llega un punto donde ya no le genere ninguna liberación de lo que es histamina u otros mediadores. Entonces, la palabra curación no creo que sea la más adecuada. Yo creo que sea más que se desarrolle una tolerancia contra el alergeno y que eso no me provoque sintomatología. Muchas gracias. La doctora Josefina Artaza le manda saludos y lo felicita desde Argentina. Gracias. Preguntan también por aquí, dice, ¿las vacunas son el único tratamiento para alergias ambientales? Bueno, la inmunoterapia es el único tratamiento que ha demostrado revertir el curso natural de la enfermedad. Entonces, obviamente la sintomatología no me lo va a quitar en un inicio la vacuna. Como ya mencioné, lo que es la inmunoterapia puede tardar hasta 12 meses en observarse alguna mejoría. Sin embargo, la gran mayoría de los pacientes que acuden a nuestros consultorios los tratamos de manera específica para su problema, si es asma con esteroides inhalados, si es rinitis alérgica moderada severa con esteroides tópicos, antihistamínicos, y eso me va a hacer que tengamos una disminución de los síntomas, pero no una remisión, ya que el paciente, pues obviamente al suspender el tratamiento va a seguir teniendo contacto con lo que le hace daño, por lo tanto va a volver a presentar los síntomas en algún punto. Entonces, la inmunoterapia sí actualmente es el único tratamiento que está demostrado que reduce la historia o que transforma o revierte la historia natural de las enfermedades alérgicas.
Muchas gracias. El doctor Javier Iván Rodarte Pérez menciona, lo felicita y menciona que es importante integrar en la marcha atópica un manejo multidisciplinario. También dice, en casos de rinitis y asma se incrementó durante el confinamiento. ¿Es correcto? Ya Sí, que de los hecho, ciudadanos comentan lo contrario. no, bueno, el hecho, por ejemplo, de estar encerrado, de tener más contacto con lo que es el ambiente interno de casa, con más contacto con ácaros, eso se incrementó la tasa de patologías como la rinitis alérgica y el asma. Aquí nada más lo que sí se vio un decremento que quizás sea la confusión es que hubo menor tasas de infecciones de vías respiratorias altas y esto es precisamente como no había tanto contacto entre niños o entre pacientitos, por lo tanto sí se redujo las patologías infectológicas, pero sí hubo un incremento en patologías alérgicas. Muy bien, muchas gracias. El doctor Abel Ángel López Moreno lo felicita Gracias. por su conferencia. Muchas gracias. Parece ser que estamos llegando al final del tiempo destinado a esta conferencia. Me gustaría que mandar un mensaje final antes de que cierre yo la transmisión. Sí, doctor, muchas gracias. No, agradecer a todos por tomarse un poco de su tiempo para escucharme. Y repito, sí me gustaría hacer mucho hincapié en lo que es la identificación y derivación oportuna de todos estos pacientes con patologías alérgicas, ya que muchos de ellos en etapas tempranas sí podemos evitar lo que es la progresión de la dermatitis atópica o de la alergia a alimentos a lo que es el asma y la rinitis alérgica. Mi mensaje final sería ese, que derivemos a los pacientes de forma oportuna y que investiguemos un poquito más sobre todas estas patologías que muchas de ellas aún no terminamos de descubrir todo lo que se puede hacer o todo lo que podemos mejorar. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted. Quiero darle la palabra al académico doctor Ulises Reyes Gómez. Adelante, doctor. Su micrófono está apagado. Pues primeramente agradecerle a nombre de la Academia Mexicana su participación, doctor Jaime Díaz, y pues le tomamos la palabra en cuestión de realizar algunos protocolos, ustedes que están viendo pacientes, y sí vale la pena empezar a publicar. Tenemos una pequeña revista dentro de la Academia que puede ser una vía para mostrar estos casos tan interesantes que presentó usted y en donde no se usaron esteroides, que también es otra manera de manejarlos. Me quedo con la idea de que dermatitis atópica, los emolientes son la base de su manejo. Correcto. ¿Estoy bien en esto? Una pregunta nada más, los antileucotrienos, ¿en qué momento pueden ser preventivos en este caso de dermatitis atópica? Bueno, en cuestión de dermatitis atópica, no se realmente no se ha visto un cambio drástico o su uso, una modificación de lo que es la historia de la enfermedad. Sí se pueden llegar a utilizar, en dermatitis atópica no, pero sí se pueden llegar a utilizar en lo que son asma y rinitis alérgica, pero siempre de la mano de algún esteroide, no como monoterapia. Ok, gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias académico doctor Ulises Reyes Gómez. Antes de cerrar la transmisión, quisiera hacer un comentario yo les invito a que tengamos la visión de una medicina más integral e integrativa. ¿Esto qué quiere decir? El mundo ha cambiado tan importantemente que ahora tenemos que pensar desde que un ser se está gestando, cuáles son las influencias que van a tener. Otra de las cosas, sobre todo en las enfermedades que tienen un fondo genético, hay que tomar en cuenta los antecedentes de la familia, cómo son, cómo se comportan, y seguramente ya el doctor Díaz y otros tantos que han publicado acerca del cálculo en cuestiones de atopia, de rangos de riesgo, según la gestación. El primero tiene un tanto de rango de riesgo, y luego cosas que pueden atrasar o mejorar la expresión clínica de la enfermedad, no solamente por el genotipo, sino por el fenotipo, como son la alimentación al seno materno,
evitar productos que no son naturales, ahora que estamos inmersos en una gran cantidad de productos sintéticos o que se han elaborado industrialmente para diversas funciones. Eso incluye también los productos de fumigación y algunas otras cosas que inhalamos. No es lo mismo el humo del cigarro que el humo que se produce en chozas o en sitios donde utilizan la leña todavía para cocinar. Entonces, el mundo es muy diverso y muy amplio y va a ser la sagacidad clínica para el gran reto en las enfermedades atópicas, que sería mi conclusión, el diagnóstico precoz. Entonces, yo siento que el diagnóstico precoz lo debe de hacer un médico de primer contacto, ver y ser honrado y modesto en sus capacidades y recurrir a la gente experta para que solucione el problema del paciente. Les quiero agradecer a todos a nombre de la Academia Mexicana de Pediatría, a nombre de la Fraternidad Médica por la Salud, Médicos Unidos por México, su asistencia y los invitamos a los próximos eventos de Médicos Unidos por México. Muchas gracias y hasta pronto.